Buenas tardes y muchas gracias en primer lugar por esta importante acogida a esta conferencia sobre un tema de desgraciada actualidad como es el de la guerra de Ucrania. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe una vieja amiga en términos chinos, que es Georgina Higueras, que ha hecho de todo en prensa y en comunicación. Ha sido delegada tanto por la SER como por la agencia EFE en China, en Rusia, ha cubierto, por desgracia, las muchas guerras que hemos tenido y seguimos teniendo en el mundo, y va a hablarnos con su perspectiva, con su punto de vista particular sobre el conflicto de Ucrania. Y luego, especialmente, en un momento donde toda la visión de lo que pasa en Ucrania es, digamos, como muy homogénea, hay una cierta visión, por desgracia, única de lo que pasa, pues va a introducir algunos matices también con otros temas que están también ligados a la situación de Ucrania. Con lo cual, sin más, como sabéis, después de la conferencia tendremos un debate para el que quiera establecer cualquier tipo de pregunta a la ponente, y Georgina hablará 50 o 60 minutos y luego pues tendremos un rato para compartir dudas o inquietudes. Sin más, Georgina, bienvenida, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad Popular de Tres Cantos. Yo voy a hacer una conferencia que tal vez sea un poquito más corta, porque creo que lo importante en estas circunstancias es que ustedes me pregunten las dudas que tienen para ver cómo resolvemos o cómo enfocamos una guerra que tenemos tan cerca de nosotros, ¿no? Que es la guerra de Ucrania. Lo primero que vemos en esta guerra es que prácticamente todos estamos de acuerdo en un punto. Y ese punto es pues, que Putin es un autócrata, que para la invasión no existe justificación alguna, que no existe la más mínima justificación para esta guerra, y todos estamos de acuerdo en este horror. Pero claro, estar de acuerdo en que Putin es un sátrapa y en que la guerra es un horror no nos sirve para analizar por qué hemos llegado y sobre todo para tratar de impulsar también dentro de la opinión pública una opinión que no sea una opinión, no sea pensamiento único, ¿no? Porque ahora mismo, si vemos los titulares de los periódicos desde Lisboa hasta Washington, pasando por París o por Londres o por Madrid, prácticamente es pensamiento único, sin ninguna reflexión sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ver por qué se ha llegado a esa guerra y para entender mejor dónde estamos y por qué estamos. Entonces lo que voy a hacer es dividir un poco la conferencia en por qué se llega al desatino en el que estamos hoy en día, por qué hemos llegado a esta guerra y cómo se podría evitar una escalada de la guerra. Que en el fondo la guerra la tenemos, entonces vamos a ver si intentamos que esa guerra no se prolongue, que no tengamos un Afganistán en el corazón de Europa, ¿no? Porque las guerras, cuando las dejas que se pudran, pues al final, en el año 2001 entraron en Afganistán para una operación que se suponía que iba a ser bastante rápida, que era cargarse a los talibanes. Entonces entraron en 2001, han salido en 2021, 2 años, o sea, 20 años después, y han salido y gobiernan los mismos talibanes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otras vías. Luego, por lo tanto, lo que nos demuestra esta guerra es que la diplomacia ha fracasado, y ha fracasado rotundamente, porque era una guerra que casi se podía o bajo mi punto de vista se podría haber evitado de una forma relativamente fácil, ¿no? O sea,
Ahora el pensamiento único de que hablaba antes es que Putin quiere invadir Ucrania, que quiere invadir Polonia, que quiere comerse los bálticos, que va a llegar hasta Madrid. Bueno, yo creo que hay que tranquilizarse un poco y tratar de ver de verdad qué es lo que hay, aunque es verdad que es cierto que es muy difícil saber cuál es el pensamiento de Putin y hacia dónde va Putin, ¿no? Pero en fin, lo primero que tenemos que ver es la OTAN. Aquí la tenemos, lo he puesto. La OTAN significa el 47,13% del PIB mundial, los países que forman parte de la OTAN. Y Rusia, pues Rusia, que ya sabéis que es el país más grande de la Tierra, pero es un gigante con pies de barro. Ya veis el PIB que tiene. El PIB es el 1,75% del PIB mundial. Entre 1 y 47, pues claro, la diferencia es brutal, ¿no? Entonces, por mucho que Rusia quiera, y por mucho que nos cuenten que Rusia pretende sentarse en Madrid, pues evidentemente Rusia no se puede sentar en Madrid, porque como estamos viendo, ni siquiera está siendo capaz de avanzar en Ucrania como ella tenía previsto, ¿no? Lo que vemos, ¿qué ha originado esta guerra? Pues esta guerra la ha originado un pulso entre Estados Unidos y Rusia, o sea, entre las dos grandes potencias nucleares, que este es el enorme miedo que existe y el enorme horror al que nos podemos enfrentar. Es un pulso entre Estados Unidos y Rusia en el que Ucrania y la Unión Europea somos rehenes, absolutos rehenes, porque no estamos haciendo nada, no hemos podido hacer nada para evitar esa guerra. Con el resultado de que Ucrania está poniendo los muertos, la vida, la sangre, y nosotros, la Unión Europea, estamos poniendo el dinero. ¿Por qué? Porque pues, las consecuencias económicas que todavía, bueno, empezamos a sentirlas, pero las consecuencias económicas que las sanciones que se han puesto a Rusia, que son sanciones de guerra, esas sanciones son sobre todo un castigo brutal para la Unión Europea. Brutal para los europeos, que verdaderamente nos van a cogotar, porque no solo ya por el precio del gas, que ahora tendremos que comprar el gas en Estados Unidos, con lo cual ya es el doble, el gas de enquisto, las inversiones realizadas en Estados Unidos para el fracking son enormes, y entonces necesitaban alguien a quien venderle, Bueno, pues ahora vamos a comprarlo nosotros y nos va a costar el doble. Pero no solo es eso, es que el comercio que Estados Unidos tenía con Rusia antes de la guerra no llegaba a 5.000 millones de dólares anuales, Y el comercio que tiene la Unión Europea con Rusia antes de la guerra estaba cerca de los 90.000 millones de dólares anuales. ¿Esto qué significa? Que hay un montón de empresas europeas en Rusia que van a tener que cerrar sus puertas, y todas esas empresas van a, pues no tienen empleados, en fin, crisis económica, aparte de lo que son todas los grandes problemas. Pero en fin, ¿qué está originando todo esto? ¿Por qué toda esa guerra? ¿O qué está originando que es lo más peligroso? Lo más peligroso en una guerra es cómo genera desconfianza y miedo. A más desconfianza y más miedo, más radicalidad, más ensañamiento. Lo que estamos viendo es que Putin pensaba que iba a ser un paseo. ¿Por qué? Porque si vemos el mapa de Ucrania, y yo he sido tonta y no me he traído un mapa de Ucrania, pero bueno, si vemos el mapa de Ucrania desde el Dnieper, desde el río Dnieper hacia el este, hacia Rusia, lo que hay mucha población rusa. Y como en la crisis de 2014 fue muy fácil en la península de Crimea organizar ese referéndum, que evidentemente no tiene garantías internacionales,
pero que en fin, que le salió por el 90 y tantos % a favor de Rusia, y puede que si hubiese sido con garantías internacionales le hubiera salido por el 70, pues él pensaba que iba a llegar hasta Kiev, o sea, hasta todo lo que es el Dnieper, toda esa parte este de Ucrania, que iba a llegar en un paseo. Y lo que se ha encontrado es una resistencia brutal de los ucranianos y una resistencia que ha frenado su avance. Entonces, digamos que en ese punto Putin tiene pues perdida efectivamente parte de la guerra, o sea, la operación que pensaba hacer, que llegar hasta Kiev y ahí poner un gobierno títere y luego haber negociado lo que él pretendía que fuese que se tenía que haber conseguido antes, pues eso de momento no lo ha conseguido. Pero en fin, todo esto de las consecuencias de la guerra lo veremos después. Ahora vamos a lo que es el primer punto, a buscar cuál fue o sea, ¿por qué se ha llegado a esa guerra? Y decía George Bibby, que fue el jefe de la CIA, encargado del departamento de Rusia, y fue el consejero de Dick Cheney. Dick Cheney, ya os acordáis que fue el vicepresidente de Estados Unidos, o sea, un republicano hiperconvencido de la dureza y tal, estaba en la época de Bush. Bueno, pues según George Bibby, en esa época, y estos son palabras textuales, dice: la elección que enfrentamos en Ucrania era si Rusia ejercía el veto a la entrada de Ucrania en la OTAN, en la mesa de negociación o en el campo de batalla. Y elegimos asegurarnos de que el veto fuera ejercido en el campo de batalla, confiando en que Putin se detuviese o que la operación militar fallara. Es decir, desde el primer momento Estados Unidos sabía que Ucrania era una cuestión existencial para Rusia y que Rusia nunca iba a dejar que Ucrania se convirtiera en un país enemigo. Y un país enemigo era porque la Alianza Atlántica, que en parte había nacido para ser el contrafuerte del pacto de Varsovia, disuelto el pacto de Varsovia, lo normal es que se hubiera disuelto la Alianza Atlántica. Pero la Alianza Atlántica, que en un principio pareció que se iba a hacer una asociación de la paz, que si luego tal, en fin, la Alianza Atlántica fue tomando su brazo militar, y era evidente que la Alianza Atlántica era una alianza militar que entre los países a los que confrontaban era a Rusia, ¿no? Entonces, para Putin no podía consentir que Ucrania, que era una cuestión existencial, que formase parte de la OTAN, ¿no? Y entonces podemos decir, pero bueno, es que pues cada uno puede formar parte de la OTAN si quiere, sí, efectivamente, pero yo creo que muchas veces a la hora de cuestionar si merece la pena una guerra por estar en la OTAN, es que la OTAN desde que cayó el muro de Berlín ha tenido 5 expansiones. Si vemos ahora, la OTAN, Rusia, se siente efectivamente pues rodeada por los países que forman, o sea, que eran antiguos países del pacto de la OTAN, e incluso países que formaron parte de la Unión Soviética, como los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Entonces, es lógico que para Rusia vaya viendo, conforme se iban extendiendo esos países, que se sintiera cercada por una alianza militar. Bueno, dicen, pero Rusia, eso de que Rusia pensó o creyó que la Alianza Atlántica no se iba a extender, pues es un bulo, porque la Alianza Atlántica nunca se comprometió a que no se iba a extender
a los países del Pacto de Varsovia. Y entonces, ¿cuál es el problema ahora? Pues el problema ahora es que Rusia, cansada de decir Ucrania es una cuestión existencial y yo quiero que ustedes me pongan en negro sobre blanco el que Ucrania no va a entrar en la OTAN, pues Putin lo que ha hecho ha sido avanzar para tratar de conseguir eso, ¿no? Y dices, pero bueno, si todo el mundo sabía que Ucrania no iba a entrar en la OTAN, ¿por qué se empeñaba Putin en que se lo firmara? No hacía falta. Pues en parte sí hacía falta, porque la expansión de la OTAN se hizo después de esta pregunta. Cuando ahora los ideólogos de Washington dicen, es que Washington nunca se comprometió a que la alianza no se expandiera. Según la transcripción oficial de la conversación del secretario de Estado James Baker con Gorbachov después de la caída del muro de Berlín, cuando se hablaba de la unificación de Alemania, Baker, o sea, Estados Unidos, lo que quería era que la unificación de Alemania se hiciese de forma pacífica. Y entonces, la Unión Soviética, que todavía existía, acordaos que el muro de Berlín cayó en el 89 y la unificación de Alemania se hizo un poquito, o sea, en el 90, unos meses antes de que se cumpliera justo el año de la caída del muro, ¿no? Bueno, pues lo que en esa conversación que tienen Estados Unidos y la Unión Soviética para ver qué se hace con la unificación de Alemania, porque claro, la Unión Soviética decía que si se unificaba Alemania tenía que ser una Alemania que no estuviera en la OTAN, y Estados Unidos quería convencer a la Unión Soviética de que lo mejor era que la alianza estuviera, o sea, que Alemania se uniera y estuviera en la OTAN. La transcripción oficial de esa pregunta es esta. Le dice James Baker, le pregunta James Baker a Gorbachov, ¿preferiría ver una Alemania unida fuera de la OTAN, independiente y sin fuerzas estadounidenses? ¿O preferiría que una Alemania unificada estuviera ligada a la OTAN con garantías de que la jurisdicción de la OTAN no se desplazaría ni una pulgada hacia el este desde su posición actual? Si tú facilitas que Alemania se reunifique de forma pacífica, aceptando que esté en la OTAN, también entiendes la segunda parte de la pregunta. Lo que no entiendes es que luego Estados Unidos venga y te diga, ah, no, mire usted, yo estoy expandiendo la OTAN porque aquí no hay ningún documento que diga que la OTAN no se iba a expandir. O sea, está clarísimo, que la jurisdicción de la OTAN no se desplazaría ni una pulgada hacia el este de su posición actual. Esto es la transcripción oficial, ¿no? Evidentemente no hay un documento, no firmaron un documento, y este es el problema que está pasando hoy en día. ¿Qué pasó? Pues que la Unión Europea no fue capaz de articular una estrategia común de seguridad para Europa, para los países, o sea, para su entorno y para la misma Unión Europea, ¿no? No fue ni con la alianza ni para sí misma. Seguimos sin tener una estrategia de seguridad para Europa. Y además, Europa no ha sabido tampoco establecer el marco de relaciones con Rusia. Acordaos que en el año 87, durante la época de Gorbachov, en aquella época se hablaba de nuestra casa Europa, Gorbachov, que era, o sea, a nosotros nos pensamos que era el hombre de las reformas de la Unión Soviética, de la la perestroika, es la reforma ya, es que me sale lo de los chinos, la reforma y apertura, y desde que me pierdo, de la perestroika y glasnost eran las palabras. Perestroika y glasnost, que es reforma y transparencia. Entonces,
nosotros, o sea, Europa y Estados Unidos en general, pues empezó a tratar con el líder soviético, se hicieron acuerdos de desarme, fue una relación bastante positiva, pero Europa, después de la caída del muro de Berlín, prácticamente se durmió y no hizo nada por su propia seguridad, ¿no? Y no se dio cuenta de que no estableciendo el marco de las relaciones con Rusia, si no tenemos un marco de relaciones con Rusia, Europa no puede ser estable, porque la estabilidad de Europa se basa también en unas buenas relaciones con nuestro vecino. Claro, para Estados Unidos es muy fácil decir que Europa tiene que mantener, o sea, que Rusia es malísima y que a Rusia hay que echarla de Europa y que Rusia, pues mejor que esté en brazos de China, aunque, como luego veremos, parte de lo que ahora estamos viendo, el ataque a Rusia es en parte un ataque a China, porque Estados Unidos está convencido de que atacando y debilitando a Rusia, debilita a China, que es el auténtico enemigo que Estados Unidos tiene en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestro vecino está ahí, de que nuestro vecino es Rusia y que hay que mantener unas relaciones estables con Rusia si queremos tener una estabilidad en Europa. ¿Qué hace falta? Marcar, o sea, tener eso, construir, articular una estrategia de seguridad en la que Rusia esté integrada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues que desde 2008, cuando empezaron a deteriorarse las relaciones con Rusia, Europa, bueno, se durmió en los laureles y dijo, si los americanos se pelean, pues a mí qué manda, yo no hago nada. Porque al fin y al cabo la seguridad me la da la OTAN, yo no hago nada, no me preocupo. Entonces Europa no se ha preocupado y ha dejado su propia seguridad, cosa alucinante, en manos de los americanos, en manos de los americanos. Y tenemos que darnos cuenta de que la seguridad, nuestra casa es nuestra, no la tienen los americanos, no podemos dejarla en manos. Está muy bien que tengamos una alianza con Estados Unidos, que compartamos valores, que compartamos, pero lo último que debemos de tener es una conciencia clara de dónde estamos nosotros y qué queremos hacer con nuestra propia seguridad y cómo defendemos nuestro propio territorio, ¿no? ¿Cuándo empiezan a deteriorarse las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? Pues lo que deteriora terriblemente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos es la cumbre de Bucarest. A la cumbre de Bucarest, que está Bush todavía, a la cumbre de Bucarest va Bush y presenta un plan urgente de ingreso de Ucrania y de Georgia en la OTAN. Claro, Rusia se opone tajantemente, pero es que en la misma cumbre de Bucarest al menos hubo sensatez, y Francia y Alemania se opusieron también tajantemente a que Ucrania y Georgia entraran en la OTAN. ¿Por qué Ucrania y Georgia no podían entrar en la OTAN? Bueno, pues en parte porque Georgia tenía conflictos congelados y en una organización de seguridad no se puede llevar a un país que lo que te aporte sea inseguridad. Entonces, ¿cuáles son los conflictos congelados de Georgia y de Georgia en aquel momento? Pues Abjasia, que es una región de Georgia, y Osetia del Sur. Dos regiones que cuando Georgia en 1990 se declaró independiente de la Unión Soviética, esas dos regiones, que tienen sus minorías nacionales, o sea, su mayoría étnica, que no es georgiana, entonces dijeron, no, nosotros no queremos integrarnos en Georgia. Y entonces tuvieron varios
guerras al principio justo, conflictos entre la región de Osetia del Sur, la región de Abjasia y Georgia. Entonces, al final, Rusia, que muchas de estas regiones tenían buenas relaciones todavía con Rusia se convirtió en garante de la paz de estas dos regiones con respecto a Georgia. Pero estas dos regiones, prácticamente, pensad todo que Georgia es un país muy chiquitito, ¿no? Y que Abjasia es todavía más pequeño y Osetia del Sur muy pequeño. Entonces, Rusia era la garante, tenía un cuerpo de paz en estas dos regiones y cuando después de la cumbre esta de Bucarest, que Rusia se indigna cuando pretenden que entre Georgia y Ucrania y que no se lleva a cabo por la oposición de Francia e Inglaterra, de Francia y Reino Unido, perdón, pues entonces Saakashvili, que era, bueno, en realidad lo había puesto allí el presidente de Georgia, que era un señor que había vivido siempre en Estados Unidos y que se había puesto, en parte era pues un aliado muy estrecho de Estados Unidos, ¿no? Entonces Saakashvili, evidentemente, eso debía de ser con el conocimiento de Estados Unidos, decide, meses después de esa cumbre, recuperar la región de Osetia del Sur. En parte para ver, Osetia del Sur está pegada, no es como Abjasia, Osetia del Sur está pegada a Rusia, tiene una región arriba que se llama Osetia del Norte. Entonces, decide Saakashvili meter los tanques en Osetia del Sur y recuperar por la fuerza Osetia del Sur. ¿Qué pasa? Pues que las mismas fuerzas de paz que están en Osetia del Sur toman partido inmediatamente por Rusia, entran, y en la guerra de 2008, ¿no? Entra Rusia y, bueno, interviene la Unión Europea para frenar la guerra y en aquella época, como es una región muy pequeña, fue muy fácil, los tanques de los rusos llegaron, yo cubrí también esa guerra, hasta la puerta, muy cerca de Tbilisi, ¿no? De la capital de Georgia. Entonces, ahí hay negociaciones y tal, y la Unión Europea consigue que se haga un acuerdo de paz, y Rusia lo acepta y se retira inmediatamente de los territorios, o sea, de lo que era Georgia, de lo que no era Osetia del Sur, ¿no? Y en contrapartida lo que hace es que reconoce Osetia del Sur y Abjasia como repúblicas independientes. Tanto Abjasia como Osetia del Sur habían querido integrarse en Rusia, pero Rusia siempre dijo que no, eran regiones además que estaban en Georgia, entonces para no meter más follón, Rusia había dicho que no. Pero después de la guerra de 2008, Rusia reconoce a estas dos regiones que están dentro de Georgia, como ya digo, y que de jure son georgianas, las reconoce como regiones independientes. Y bueno, y es el único país que las reconoce, o sea, están ahí y ya está, ¿no? Y eso es lo que pasa con Georgia después de 2008. ¿Por qué? O sea, ¿Ucrania tenía conflictos congelados? No, Ucrania no tenía conflictos congelados. Pero Ucrania tenía una cosa muy importante, y era que en la península de Crimea, poblada mayoritariamente por rusos, estaba la principal base naval de Rusia por la cual llegaba su flota al Mediterráneo, la base de Sebastopol, con la que Rusia había llegado a un acuerdo con Ucrania para administrar, o sea, para alquilar esa base, aunque Rusia reconocía que Ucrania era, o sea, que la península de Crimea era parte de Ucrania, pero bueno, ella administraba esa base naval importantísima. Si Ucrania hubiera entrado en una organización militar, como era la OTAN, ¿cuál era la primera consecuencia de eso? Cierre de la base de Sebastopol.
Luego, por lo tanto, eso era absolutamente imposible. Como era imposible tener a Ucrania siendo un miembro de la Alianza Atlántica con una base militar de Rusia, o sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, esto está claro. Entonces, pues esos eran pero muchos de los consejeros de Bush le dijeron a Bush que no tenía que hacer eso. Meisner, que es un politólogo muy conocido en Estados Unidos, profesor de la Universidad de Chicago, él, todos los artículos que está escribiendo últimamente son brutales, ¿no? Y va diciendo que la única responsabilidad de la guerra de Ucrania de hoy en día es una responsabilidad de Occidente, en parte porque desde ese año, muchísimos consejeros le dijeron a Bush que eso era una locura y que no se podía hacer eso. Bueno, pues entonces ya digo que no se hizo, pero en el año 2018 la OTAN volvió con la misma historia a decir que Ucrania y Georgia estaban invitadas a formar parte de la OTAN, con lo cual ya pues, los rusos evidentemente se enfadaron. Y luego no solo eso, sino que en 2021 volvió con la misma historia a decir que la OTAN tenía los brazos abiertos y que para Ucrania y para Georgia, ¿no? Luego, por lo tanto, en parte pensando que Rusia nunca se iba a atrever a enfrentarse a la OTAN, porque ya veis aquí el presupuesto militar de la OTAN y el presupuesto militar de Rusia, ¿no? El presupuesto militar de la OTAN en 2021 fue 1,17 billones con B de dólares, de los que el 69,1%, es decir, 778.000 millones de dólares, corresponden al presupuesto militar de Estados Unidos, que es lo que pone. Y el presupuesto de Rusia, el presupuesto militar de Rusia en 2020 era de 61.700 millones de dólares. Es que es peanuts, como dicen ellos, ¿no? Son cacahuetes en comparación con esa. Claro, puedes decir, ya volvemos a la estrategia de antes. Ah, no, es que Rusia ahora tiene a sus amigos chinos que le respaldan. Sí, podemos verlo, pero el presupuesto militar de China fue en el año 2020, estamos analizando los mismos años, fue de 252.000 millones de dólares, es decir, menos de un tercio del presupuesto militar de Estados Unidos. Si sumamos el presupuesto militar de China más el presupuesto militar de Rusia, vemos que ni siquiera se llega a la mitad del presupuesto militar de Estados Unidos. Solo de Estados Unidos. Si lo comparamos con lo de la Unión, con lo de la OTAN, evidentemente, pues es que no hay punto de comparación. Ahí volvemos a decir que Rusia, que es el país más extenso de la Tierra, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y 144 millones de habitantes, es un gigante con pies de barro. O sea, es un gigante que, lo hemos visto económicamente, que tiene muchísimas cabezas nucleares, tantas como Estados Unidos, pero su presupuesto militar, su presupuesto económico es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, luego otro punto importante también que hace que Putin, cuando toma el poder, siente que ha recogido un país. Putin toma el poder en el año 2000. Yo viví en Rusia desde el año 1997 al final de 2001. Y, o sea, vi todo lo que fue la última parte de Yeltsin y la toma del poder de Putin. Bueno, pues ahí Putin recoge un país que era un país humillado, era un país pobre, era un país inseguro,
porque no solo en sus relaciones con el entorno, con los países, o sea, la Unión Soviética estaba formada de 15 repúblicas, y Rusia era solamente una, las otras 14 se independizaron. Bueno, pues la Federación Rusa, incluso en la Federación Rusa, cuando Putin tomó el poder, había mucha inseguridad, había mucha posibilidad de que la Federación Rusa se rompiera. Ya vimos las guerras de Chechenia, había habido una guerra en el año 1994 que duró hasta el 96, y la segunda guerra de Chechenia empezó en el 99, justo cuando Putin, poco antes de que Putin tomara el poder, ¿no? Y Chechenia era es una de las repúblicas de la Federación de Rusia, ¿no? No es como Ucrania, que es uno de los países que se independizó de la Unión Soviética. Luego, por lo tanto, él se encuentra un país empobrecido. Yo me acuerdo en aquellos años como que se hacían, me tocó justo poco después de que llegáramos nosotros, se hizo otra enorme devaluación, ¿no? Y tanto con la reforma de Gaidar como con la devaluación tremenda que se hizo en el año 97, es que los rusos prácticamente no podían vivir, ¿no? O sea, la mayoría, sobre todo de la clase media, que eran funcionarios, que eran profesores, que eran médicos, que eran tal, pues no les llegaba el sueldo para vivir, y los jubilados que se quedaron sin prácticamente, claro, cobraron de la noche a la mañana, todo el dinero que tenían se les había transformado en a lo mejor $1 con las devaluaciones continuas, y entonces pues estaban en el metro, en las calles, vendiendo un tomate o una patata, unos pepinillos, y luego ellos, sobre todo, pues haciendo de taxistas, ¿no? Todo el mundo te paraba, ¿quieres ir a no sé dónde? Porque era la única forma de intentar de sacar unos rublos para poder salir adelante. Ese es el país que Putin se encuentra, y ese es el país que Putin trata de aunar. Por eso hay tanto apoyo a Putin, porque además ha sido humillado, o sea, el país ha sido humillado. Ellos se dan cuenta de que Occidente los está tratando de forma con los pies, ¿no? Entonces, y ese es el país que Putin recoge, ¿no? Y por eso se hace tan popular, porque él lo que hace es tirar de todos los gobiernos para concentrar más el poder y evitar que la Federación Rusa se rompa, y tratar de recobrar el prestigio internacional de Rusia, ¿no? Tratar de... Luego, cuando él llega, el barril de petróleo estaba bajísimo, y poco a poco el precio del barril remonta, y con eso él consigue pues el apoyo económico para reconstruir el ejército, para reconstruir pues parte de lo que Rusia había tenido, ¿no? O sea, y eso al mismo tiempo, con todos estos años de poder, el poder evidentemente emborracha, y al final te conviertes pues en lo que se ha convertido, ¿no? En un déspota. El caso es que en el año 1994 Clinton, Yeltsin y Kravchuk habían firmado lo que se llamaba el Tratado de Budapest. Y ese, que ahora lo habréis oído muchas veces invocado en la televisión, cuando dicen, pobre Ucrania, que se quitó de sus armas nucleares, si hubiera tenido armas nucleares, pues a eso no le habría pasado. Ucrania no tuvo armas nucleares. El principal país que estaba obsesionado porque Ucrania no tuviera armas nucleares era Estados Unidos. Entonces Ucrania tenía 176 cabezas nucleares, 176 misiles, y entonces firmaron este acuerdo, por el cual los tres presidentes, Clinton, Yeltsin y Kravchuk, Clinton y Yeltsin se comprometían a garantizar la seguridad de Ucrania, ¿no? Y dices, pues vaya forma de garantizarla ahora que lo ha invadido, ¿no? Pero hay que ver todo ese proceso, ¿no? El caso es que en el 97
también, esto es antes de que Putin llegue al poder, se firma el acta fundacional de las relaciones entre Rusia y la OTAN. Y en ese acta fundacional, el punto que es taxativo es todo lo relacionado con las armas nucleares. O sea, ahí está perfectamente especificado los acuerdos de desarme, las armas nucleares, todo ese tipo. Pero luego ese tratado, también el acta fundacional, es interpretado, pues cada uno lo interpreta como le da la gana. ¿Y cómo lo interpreta Rusia? Pues Rusia lo interpreta con un compromiso que lleva también, que ese tratado lleva a un compromiso formal de la OTAN, de que no se establecerá ningún despliegue permanente de armas ofensivas, de misiles, en los países del Pacto de Varsovia y, por supuesto, mucho menos en los tres que formaron parte de la Unión Soviética, ¿no? Eso para Rusia es otro de los puntos importantes. ¿Y qué pasa? Pues que en el año 2016 Estados Unidos dice que como los iraníes son muy peligrosos, que no tiene más remedio que implantar un escudo antimisiles en Rumanía. Luego, por lo tanto, en contra también de Rusia, implanta un escudo antimisiles en Rumanía en 2016 y en 2018 en Polonia. Otra, digamos, violación o mala interpretación entre Rusia y Estados Unidos de sus acuerdos, ¿no? Y entonces eso ya es en el 97 y ya en el 99 se produce la primera expansión de la OTAN, ¿no? Que es la de Polonia, Hungría y la República Checa. Es decir, cuando Putin toma el poder, Putin fue durante un periodo muy corto, tuvo ya sabéis que Putin fue miembro de la KGB y estuvo en Alemania del Este destinado. Cuando se rompe la Unión Soviética y aquello es un desastre, Putin vuelve a su tierra natal, vuelve a San Petersburgo y ahí pues está un tiempo pues casi de taxista y de tal, y al final se coloca con Sobchak, que era el alcalde de San Petersburgo, Sobchak, que era uno de los reformistas y tal, cercano a Yeltsin. Pero luego Putin ahí inicia una carrera, Sobchak muere y Putin inicia una carrera rapidísima, le nombran director del FSB, o sea, del nuevo servicio de seguridad que era el antiguo KGB, de ahí pasa a primer ministro y de ahí, en el año 2000, 31 de diciembre, Putin cede, o sea, Yeltsin decide que deja el poder y lo coge, y que se lo deja a Putin, ¿no? Putin va a unas elecciones y las gana de forma mayoritaria. Los rusos además en eso no tenían todavía concepto de la democracia. Yo me acuerdo que me fui a los Urales, donde el Partido Comunista, que entonces me parece que era, no me acuerdo quién era el líder, bueno, el Partido Comunista era muy fuerte y el partido de Putin era un partido prácticamente insignificante, todavía nadie lo conocía, no tal, estaba recién formado y tal. Entonces me fui al mitin del Partido Comunista y estaba a rebosar. Y después del mitin, pues le pregunté a la gente, bueno, y muy bien el mitin y tal, ¿a quién? Sí, el mitin estupendo, ¿y a quién va a votar? Yo, a Putin. ¿Cómo que va a votar a Putin? Sí. Digo, pero ¿no es usted comunista? Sí. ¿Es usted miembro del partido? Sí. ¿Y por qué no vota a su partido? Ah, no, voy a votar a Putin. ¿Por qué? Porque Putin es el poder. Y entonces Putin es padrecito. Putin ya estaba de presidente. Y los rusos entendían que si ya estaba de presidente, ¿a quién había que votar? Pues al presidente. Y por más que le intentaba convencerlo, no, mire usted pertenece a este partido, lo lógico es que vote usted a su partido. No, ellos votaron a Putin. Y eso hizo que Putin pues sacara una mayoría aplastante, ¿no? O sea, ya digo que tenía todavía muy poca formación democrática.
Y ahí ya nos ponemos de esos años primeros en que Putin toma el poder y que tiene un discurso muy europeísta, muy tal, y el que va esperando, pues digamos que Europa le abra las puertas. De hecho, en el año 2007 dice que por qué no puede ser miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea le dice: estás loco, muchacho, ¿qué vamos a hacer contigo aquí? Entonces, ya en el año 2007 tiene un discurso muy duro, es un discurso de un hombre que está resignado a ver cómo la OTAN se va expandiendo, a criticar la expansión de la OTAN y a considerar que el hegemonismo y las decisiones del unilateralismo de Estados Unidos estaban todos encaminados a frenar a Rusia, ¿no? Entonces, ahí ya empieza la deriva que hemos visto ahora. Hablamos del año 2007, de ese discurso en la conferencia de Múnich, ¿no? Luego imaginamos que al año siguiente es cuando ocurre la decisión de Bush de llevar a Ucrania y a Georgia a la OTAN. Y ahí ya se hace un antes y un después en las relaciones que tenía Rusia con Occidente, Esas relaciones que fueron cuando se formó la asociación con la OTAN, cuando se hizo que el G7 se abriera y fue el G8, todo eso ya empieza a desaparecer y Rusia de nuevo se convierte en el enemigo a batir. Estados Unidos está en pleno hegemonismo, ya ha tenido, pero tampoco tiene el triunfo que esperaba en Afganistán. Por supuesto, ha tenido la debacle de Irak, y entonces ya lo que hace Estados Unidos ya es ir tirando de sus huestes y saber quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos, ¿no? De ahí ya pasamos a una posición clarísima de la OTAN de echar a Rusia de Europa, ¿no? Pensad que el lema de la OTAN es Europa una, entera y libre. Si no está Rusia, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Rusia no forma parte de Europa? Luego, por lo tanto, ya se va consolidando todo para echar a Rusia de Europa, ¿no? Y después de esas digamos, de la posición de la OTAN en 2018 y en 2021, que como hemos dicho vuelve a consolidar la invitación a Ucrania y a Georgia de entrar, pues eso ya digamos que refuerza la división, la rotura entre Rusia y la OTAN. La OTAN por su parte insiste en que los vetos a la asociación son inaceptables, o sea que la OTAN es una asociación libre y que el que quiera entrar pues que entre y que no tiene derecho nadie a vetarla. Hay un Thomas Graham que forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores, se da cuenta de que la rivalidad entre Rusia y la OTAN lleva una deriva muy peligrosa, y entonces él propone que haya una moratoria que para evitar problemas, que se declare una moratoria en la entrada de Georgia y Ucrania en la OTAN, que se haga una moratoria de 20-25 años para facilitar el diálogo, la recomposición de las relaciones, para renovar. Pensad que en la época de Yeltsin los acuerdos que tenían de desarme, en la época de Trump se carga los acuerdos de desarme que se hacían con Rusia. Entonces lo que propone Thomas Graham
es recomponer las relaciones y para eso dictar una moratoria y también pues, que facilite pues eso, el diálogo entre los dos y que con el paso del tiempo, 20, 25 años, dice él, pues que ya se piense que es lo mejor y que lo que hace falta es crear, él también lo pone, siendo como es americano, una arquitectura de seguridad para Europa. Y bueno, o sea, Meisner, el profesor de Chicago que os digo, él dice que lo que conduce o lo que condujo directamente a la guerra fue que no se aceptó la moratoria y que, o sea, primero, y que todo lo sucedido en el último periodo, ¿no? Primero, que desde 2017 Trump empezó a vender armas ofensivas en enormes cantidades a Ucrania. Eso, y Rusia estuvo diciendo no, y no, y no. Pero Trump insistió en la venta de armas. El segundo punto es que las maniobras militares en el Mar Negro en julio de 2021, en las que participó Ucrania y otros 31 países de la OTAN, pues en el fondo dejaban muy claro que ya Ucrania estaba metida en esa alianza contra Rusia y eran unas maniobras en el Mar Negro cuyo, digamos, objetivo o preparación era para atacar a Rusia. Y lo que ya dice Meisner, que verdaderamente sacó de quicio a Putin, fue la carta de asociación estratégica entre Estados Unidos y Ucrania, firmada el pasado noviembre, o sea, hace nada, entre el secretario de Estado Antony Blinken y su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. En esa carta de asociación entre Estados Unidos y Ucrania se dice que el objetivo es la plena integración de Ucrania en las instituciones europeas y euroatlánticas. Entonces, pues tenemos muy mala solución, ¿no? Porque la guerra de Georgia ya demostró que Rusia, cuando tiene una cuestión que considera vital, que considera pues, necesaria, o sea, que es una cuestión existencial, que lucha por ella, ¿no? Ya luchó en Ucrania y en esto y en Georgia, pues, o sea, ya luchó en Georgia en el año 2008 y en Ucrania, pues exactamente igual. O sea, Anthony Levin, que es también un analista británico de todas las cuestiones de Rusia y de Afganistán y tal, desde la época de la invasión soviética, dice que esta guerra, como ya demostró la guerra de Georgia, muestra que ha dejado claras dos cosas. Una, que Rusia luchará para evitar que Ucrania se convierta en un aliado militar de Occidente y que Occidente no luchará por defender a Ucrania. Luego, por lo tanto, todo este juego que se ha tenido con Ucrania, volvemos al punto de partida de la conversación, o sea, que Ucrania ha sido un rehén del pulso entre Estados Unidos y Rusia, un rehén que al final está pagando con sangre, está pagando en vidas el no haber sido lo suficientemente fuerte como para salir y decir, no señor, yo no entro en la OTAN, ¿no? Y que Europa, pues que tampoco ha tenido el nervio y la decisión de haberle dicho a Estados Unidos, no vamos a permitir una guerra en nuestro suelo, ya las hemos tenido. Y de esta guerra hay que pararla. Y la forma de pararla es diciendo que Ucrania no puede entrar en la OTAN. Y no vamos a, porque es una cosa absolutamente hipócrita, porque todos sabíamos, y volvemos a lo mismo, si no vamos a defender a Ucrania, ¿para qué la invitamos a la OTAN? Luego, por lo tanto, es que es un juego de hipocresía tan brutal que no tiene ningún sentido, ¿no? Y esto nos recuerda un poco que
lo que pasó en la diferencia, ¿no?, con la crisis de los misiles. ¿Os acordáis de la crisis de los misiles de 1962? Khrushchev decide poner misiles nucleares en Cuba y los americanos le preguntan y él dice que no ha metido ningún misil nuclear y que no, lo niega 17 veces, hasta que el espionaje norteamericano se da cuenta de que ya hay instalados en Cuba misiles nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Que Kennedy dice que hay que rodear la isla y que hay que ir a la guerra, porque eso es salvaje, que no se puede consentir, que para Estados Unidos es una cuestión vital, como Ucrania es para Rusia, es una cuestión vital que Cuba no tenga misiles nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya están casi bloqueando los barcos y se supone que van a ir va a estallar una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Khrushchev llama a Kennedy y se inician unas conversaciones secretas que duran casi 48 horas en que ya Cuba está totalmente rodeada por los barcos norteamericanos, y Khrushchev ofrece a Estados Unidos retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos se comprometa a no atacar Cuba. Acordaos que había fracasado lo de Bahía de Cochinos, a no atacar Cuba y a desmantelar los misiles nucleares que tenía puestos en Turquía, y Estados Unidos le dice, vale, pero esto tiene que mantenerse secreto durante 6 meses, y Khrushchev lo acepta. Entonces ahí es Khrushchev el que da marcha atrás, pero evidentemente en esta el que tenía que haber dado marcha atrás era Biden, y haber dicho, señor, pues sí, o sea, no vamos a permitir que Ucrania entre. Pero como no dio marcha atrás, pues al final se ha llegado a esta guerra horrible, que es una guerra en la que si no la frenamos de inmediato, si no se pone, si se deja que continúe, el día menos pensado, porque un misil tiene un objetivo a 15 kilómetros de Polonia y se desvía y entra en Polonia, y ya sabemos cómo son los polacos y lo que piensan, pues nos podemos encontrar con que Polonia se mete en la guerra, y si Polonia se mete en la guerra, Polonia es la OTAN. Y apela al artículo 5, y entonces la OTAN entra en Rusia. Y entra en Rusia, evidentemente, como ya hemos visto, la diferencia para machacar a Rusia, y evidentemente perdería Rusia, y lo perdería, y veríamos las consecuencias, ¿no? Porque ante esa guerra Rusia también puede decir, bueno, pues si me van a machacar y estoy al final, tengo una solución, y es apretar el botón nuclear, y ahí perderíamos todos, pero sobre todo los que más perderíamos, aunque bueno, tienen muchos misiles que son balísticos intercontinentales y podrían atacar a Estados Unidos, pero si no, desde luego seríamos, como siempre, los europeos los que pagaríamos el pato, ¿no? En fin, viendo la situación, yo creo que lo que deberíamos de tratar es de ver cómo evitar la escalada. Ya en la segunda parte de la conferencia, cómo evitar la escalada, ¿no? Que ya en parte la hemos analizado también, ¿no? Y la forma de evitar la escalada es apostar todo a un alto el fuego. Hay que conseguir un alto el fuego como sea, ¿no? Porque, primero, porque ya hemos dicho que no podemos tener un Afganistán en mitad del suelo europeo, no podemos permitirnos tener una guerra durante 20 años que acabe con toda nuestra economía y que nos esté trayendo millones de refugiados. Y no solo eso, sino ver todos los días enfermos, muertos, víctimas. O sea, es que es un horror. O sea, hay que frenar esa barbarie, ¿no?
Y luego hay que tener muy claro qué es lo que queremos hacer. O sea, si queremos que entre la OTAN o queremos que Rusia pierda la guerra y dejarla humillada, rota, y hacer de Rusia lo que hemos hecho con Libia, un Estado fallido con 140 millones de habitantes, con rabia contra nosotros, contra tal. ¿Es eso lo que queremos? Pues tenemos que preguntarnos eso. Si no queremos que Rusia sea un Estado fallido, si no queremos que la guerra de Ucrania sea por 20 años, pues lo que tenemos que hacer es frenar esa guerra, ¿no? Y para frenar esa guerra, pues hay que tener una conciencia muy clara. Lo primero es, no se pueden enviar armas a Ucrania. No se pueden enviar armas a Ucrania. Porque enviar armas a Ucrania significa que cada vez habrá más muertos en Ucrania y que se ayudará a prolongar esa guerra, Entonces se puede enviar ayuda humanitaria, se puede tener las puertas abiertas por completo y de recibir de los 40 millones de ucranianos a 20, a 30, a los que queráis, pero no se pueden enviar armas, porque con las armas lo único que hacemos es prolongar la guerra. Prolongar una guerra que lo normal, a pesar de los problemas que está teniendo en la logística el ejército ruso, que al final eso termine siendo una victoria de Rusia después de un montón de años, Entonces, ¿qué se debería de hacer? ¿Cómo se podría conseguir el fin de esa guerra? Pues evidentemente es conseguir un alto el fuego, entablar conversaciones y lo primero, levantar las sanciones a Rusia. Y dice, pero bueno, y entonces, después de haber hecho una guerra, ¿le vamos a levantar las sanciones? Pues hay que ser pragmáticos y hay que entender que hay que levantar las sanciones a Rusia. Hay que levantar las sanciones a Rusia para que Rusia no sea un Estado fallido, y para que Rusia se siente a negociar y retire sus tropas, porque Rusia no habrá llegado a Kiev, pero si veis el mapa que está por ahí todo el tiempo, que ponen todos los periódicos y todos los medios, ya ha conquistado bastante territorio, y lo que hay que hacer es sacarlo de Ucrania y tratar de que Rusia, las tropas que han entrado, vuelvan a su sitio y que Ucrania recupere el máximo de territorio posible. Y entonces dice, pero bueno, ¿y la península de Crimea? Pues hay que, la península de Crimea, pues ya está perdida. La península de Crimea forma parte de Rusia ya, y una de las cosas que hay que hacer es reconocer que es parte de Rusia, que en realidad lo ha sido siempre, hasta que Khrushchev, que era ucraniano, decidió que le regalaba la península de Crimea a Ucrania, porque como estaba ahí pegada a Ucrania, pues dijo, pues ala, yo se lo regalo a Ucrania, Y bueno, como aquella época era la Unión Soviética, y lo mismo te daba que perteneciera a la Federación de Rusia, que perteneciera a la República de Ucrania, pues entonces a la República Soviética de Ucrania, pues bueno, la gente lo aceptó. Pero eso es un punto que no hay más remedio que aceptar, o sea, eso forma parte. Luego pues habrá que tener a lo mejor un referéndum. Primero convendría buscar, es cierto que Turquía está mediando y tratando de acelerar las conversaciones entre los dos lados. Lo que es fundamental es que no seamos hipócritas, que no seamos hipócritas y que apoyemos el acuerdo de paz, aunque veamos que Rusia nos parezca que gana demasiado o que no gana tanto como quisiéramos. En realidad, como casi el pensamiento único es ir contra Rusia, no se le querría dar nada a Rusia, pero no hay más remedio que ser pragmáticos y hay que sacar a Rusia, y para sacarla de Ucrania hace falta sentarse, negociar y ver qué soluciones se tienen. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, si Ucrania se convierte en un país neutral, se puede llegar
a un acuerdo por el cual se beneficie tanto del mercado de la Unión Europea como de la Asociación Económica Euroasiática de Rusia. O sea, eso fue en parte el obligarle a Ucrania a elegir en el año 2014 entre la Unión Económica Euroasiática y la Unión Europea, fue lo que desató la protesta y la revuelta del Maidán, ¿no? Entonces, no le hagamos elegir, o sea, ¿por qué los países tienen que elegir entre un bloque y el otro? Si son dos bloques que están ahí y que por intereses pragmáticos hace falta, pues entonces facilitemos a estos países, que además Ucrania es el país más pobre de Europa. Es que el PIB de Ucrania, la renta per cápita de Ucrania, es de $3.000 al año. O sea, es que es una auténtica pobreza lo de ese país, con una corrupción brutal, y eso en parte está motivado porque no hay forma de gobernar el país en condiciones, ¿no? Luego, por lo tanto, se podría impulsar que tuviera esos beneficios económicos en los dos lados. Y luego entender que la cumbre, o sea, digamos que esa pobreza es lo que ha llevado a la cumbre de Versalles, que se organizó el otro día, la Unión Europea, que pensaba abrirle las puertas. Bueno, pues sale que Ucrania entre en la Unión Europea. Pues tuvieron que ser pragmáticos y darse cuenta de que no podía ser candidato a la Unión Europea. Y tenemos que ser realistas, honestos y pragmáticos, y darnos cuenta que ni la Unión Europea puede ampliarse así como así, ni la OTAN puede ampliarse así como así. Entonces, porque ni una asociación, ni la otra, ni la Unión Europea, ni la OTAN pueden hacerlo. La Unión Europea ya bastantes problemas tiene con digerir la ampliación de los últimos años, ¿no? Todavía estamos ahí digiriéndola de mala forma. Luego la Unión no puede digerirla, pero sí podría crear esa facilidad para los países que no entran en ninguna de estas asociaciones, ¿no? Y claro, lo perfecto sería que con el paso del tiempo pues se firmase un acuerdo, un tratado tradicional de no agresión entre la OTAN y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es lo que preside Rusia, ¿no? Pero en fin, eso va a más largo plazo, pero lo importante es eso, facilitar, impulsar, apoyar la firma de un acuerdo. Y luego, pues a lo mejor tenemos suerte, porque Khrushchev lo depuso el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo depuso en 1964, justo 2 años después de la crisis de los misiles. ¿Y por qué lo depusieron? ¿Por qué lo echaron? Vamos, pues porque había provocado una grave crisis de seguridad, veamos el ejemplo de Ucrania, porque había generado un caos interno, también hay un enorme malestar en Rusia, aunque no se manifiesta porque el que lo manifiesta se va a Chirona, y porque había acumulado demasiado poder. A ninguno nos cabe duda de que Putin ha acumulado demasiado poder. Luego, por lo tanto, tendrían que ser los mismos rusos los que con el paso del tiempo sean capaces de echar a Putin, ¿no? Porque no sirve el diga, bueno, los oligarcas ahora nos cargamos a los oligarcas, nos cargamos a Putin. Lo importante es la estabilidad y que el país funcione, ¿no? Porque ya bastantes problemas tenemos con el cambio climático y con 20.000 cosas que tenemos que hacer. Y bueno, pues yo creo que con esto es bastante, y ahora vuestras preguntas, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Georgina. Yo creo que han salido como muchos temas a debatir y discutir. El micrófono está abierto. Por favor, os identificáis y preguntas lo más cortas posible, ¿vale?
Enhorabuena a Georgina porque nos ha dado una visión no tendenciosa, como muchas veces se ve, y unipolar sobre el tema de Ucrania. Yo quería hacer algún apunte porque el comienzo de esta Ucrania está en el Euromaidán, porque Ucrania no es solamente una Ucrania. Ucrania hay una parte occidental tendente a Europa, otra parte oriental tendente a Rusia y otra parte central, central quiero decir que no está ni siquiera en una parte ni en otra. Entonces, bueno, yo me podría extender mucho más sobre el asunto porque me indigna el pensamiento único que se ha establecido en los medios de comunicación españoles y de prácticamente todo el mundo. En Ucrania, en el Maidán, esa Ucrania que sale, que evidentemente Putin exagera, está liderado el Maidán por unos personajes herederos de Stepan Bandera, que era un ucraniano nazi, y por una serie de gente de extrema derecha, que es la que hace la revolución, quita a Yakunovich, que era el presidente prorruso, y allí se convierte en otra Ucrania. Otra Ucrania que solamente está en la parte occidental, es la que consideramos como Ucrania, pero la otra no ha tenido periodistas en ningún momento. Entonces, en definitiva, lo que quería preguntar sería muchas cosas más, pero ¿qué opinas de los medios de comunicación, cómo han tenido una visión que ha sido prácticamente igual para todos y muy sesgada en unos aspectos, sin explorar todas las consecuencias, todos los orígenes de lo que ha pasado aquí y cómo esta prensa o estos medios de comunicación van a hacer propiciar que los gobiernos puedan tomar, los gobiernos de la OTAN en definitiva, puedan tomar otras medidas que impidan absolutamente un problema, impidan que la paz acabe llegando a este país. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El pensamiento único, que lo he dicho al principio de la conferencia, ¿no? Que se ha establecido desde Lisboa hasta Washington. El problema es que el peso de la propaganda norteamericana en Rusia, lo que han hecho, como son muy burdos, pues lo que han hecho ha sido prohibirlo todo, ¿no? Ahora todo prohibido. Entonces ellos solo tienen el mensaje de Putin y lo que Putin diga y la guerra como diga Putin que está yendo, ¿no? Y nosotros, pues a nosotros no hace falta que nos prohíban, nosotros nos tragamos la píldora inmediatamente, ¿eh? Y no nos cuestionamos nada, no se está cuestionando nada. Y los profesores o los politólogos o tal que van en contra, pues prácticamente están ahí en poquísimos medios y para que no digan que el medio no da voces a otros, pero los grandes titulares son los mismos y yo de verdad que os invito a mirar los titulares de todos los medios. O sea, hay una cosa que se llama Kiosco Más o algo así, y ahí tienes titulares de todos los periódicos, y es que es lo mismo, es el mismo titular, es pensamiento único. Entonces es muy difícil porque es propaganda, pura propaganda, sin análisis de lo que está pasando. Entonces es terrible. Recordar identificaros y por favor la conferencia la da Georgina, los demás lo que hacemos es tropear, ¿vale? Bueno, identificarme, soy Germán. Simplemente nos has hablado del conflicto nacionalista, podemos decir, étnico de Osetia y Abjasia, pero no nos has mencionado nada del Donbass, que es el otro gran argumento de la guerra de parte de Putin, que es que, bueno, tú lo explicarás mejor que yo a continuación. Y luego simplemente una cuestión semántica, ¿no? Porque en Occidente se habla de los oligarcas rusos y nunca se habla de los oligarcas occidentales, ¿no?
Vale. Bueno, no he hablado del Donbass porque en realidad yo lo que quería era analizar Georgia en 2008 y Ucrania en 2008. Ucrania en 2008 no se produjo la separación del Donbass hasta la crisis del Maidán de 2014, por eso no lo he mencionado. El Donbass está en la parte este de Ucrania, esa que está justo en la frontera con Rusia, y pasó con el Donbass lo mismo que había pasado con Osetia del Sur y con Abjasia, ¿no? Estos quisieron Rusia evidentemente con el malestar que creó la caída de Yanukovych, que consideró directamente que había sido un golpe de Estado, entonces Rusia lo que hace es que apoya a esta parte a los habitantes del Donbass, que son mayoritariamente rusos y que se rebelan contra el nuevo gobierno que hay en Kiev, ¿no? Entonces, ¿qué hace Rusia? Pues apoyarles. Y al apoyarles, pues entonces ahí esas dos regiones, hay no todo el Donbass, pero sí una parte del Donbass, en Donetsk y Lugansk, donde pues han estado malviviendo todo este tiempo, asediados por el ejército ucraniano contra ellos. Estos han pedido formar parte de Rusia y Rusia se ha negado y pidieron, entonces Rusia lo que dijo es que tenían que respetarse los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk se hicieron entre Francia, Alemania, Ucrania y Rusia, y se suponía que Ucrania iba a dar a esos territorios a los que Rusia había apoyado militarmente y que se habían rebelado contra Ucrania, a esos territorios les iba a dar autonomía, y se iban a convertir. Entonces, Ucrania no quiso darles autonomía porque consideró que con eso iban a ser pues la China en el zapato de Ucrania, y no cumplió los acuerdos de Minsk, y ese es uno de los motivos también de Rusia. Justo antes de invadir, Rusia lo que hizo fue declarar a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, igual que en el caso de Abjasia y Osetia del Sur. Por eso no lo había mencionado, para no mezclar todas las cosas, pero ese es el problema. En cuanto a los oligarcas, bueno, lo primero que habría que decir es que esos oligarcas se han hecho hiper ricos con nuestro consentimiento, porque sí, han robado en Rusia, pero nosotros les hemos blanqueado el dinero, Con todo Occidente sabíamos que el dinero que estaban sacando era dinero sucio, pero nos vino muy bien, porque todo el dinero, cuando en el año 91, cuando se rompe la Unión Soviética y los oligarcas empiezan a crecer y se adueñan de todos los bienes de la Unión Soviética, todo ese dinero va a Estados Unidos, sobre todo. Entonces, eso es lo que convierte a Rusia en un país pobrísimo y mísero, porque sacaron su dinero, expoliaron los bienes de la Unión Soviética. Todos lo consentimos, nos vino muy bien, nuestras arcas se llenaron. Yo tenía tres preguntas muy concretas de tres hijos que me han surgido de su conferencia. Ajá. Una, ha dicho que con lo que no contaba Putin era con la resistencia ucraniana. Ajá. Me gustaría saber a qué cree usted que se debe esta resistencia tan potente. Por otro lado, al hilo de esta cuestión, me surge también la duda de si Europa está llevando con Ucrania la misma estrategia que se llevó en su momento en Corea, que había sido rearmado, o sea, recibía armas, no me acuerdo de quién, ¿era Cuba o era Rusia? ¿Hablas de la guerra de Corea del 50 al 53? La guerra de Corea De 1950 a 1953. ¿Vale? Y que no tenían ejército, pero tenían una guerrilla muy potente también, y tenían esa guerrilla porque estaban siendo rearmados constantemente. Entonces, no sé si se está haciendo la misma estrategia. Es una pregunta que la usted como experta, de Europa
hacia Ucrania, en el sentido de que si no le damos armas, Putin va a avanzar. Se lo pregunto de duda, que no tengo ni idea de la historia. Y por último, no me queda claro, ha dicho usted en un momento dado, el verdadero enemigo de Estados Unidos es China. Sí. ¿Me lo puede profundizar, por favor? Muchas gracias. Vale. Bueno, a ver, Rusia no se esperaba una resistencia tan dura. ¿Y por qué la tiene? Pues no se esperaba una resistencia tan dura porque donde ha empezado sobre todo a avanzar es en la parte este, que es al este del río Dnieper, que es donde habita la mayoría de los que son, digamos, de origen ruso. Luego, toda la parte occidental de Ucrania, la parte de Lvov, todo eso, son más pro-occidentales, o sea, son más, la lengua, hablan ucraniano, que es una lengua más cercana al polaco que al ruso, ¿no? Entonces, Rusia pensaba que como había hecho, me parece que lo había comentado en la conferencia, que como había pasado en Ucrania, perdón, en la península de Crimea, que iba a ser facilísimo, o sea, que iba a hacer una operación relámpago y iba a llegar hasta Kiev, y ahí en Kiev se iba a cargar al gobierno y iba a poner un gobierno títere. Entonces, que iba a ser una operación súper rápida y ahí iba a intentar negociar. ¿Qué ha pasado? Pues que, hombre, desde 2014 hasta hoy han pasado muchos años. Entonces, en esos años, el nacionalismo ucraniano ha crecido muchísimo. Y luego, aunque estemos en frontera con Rusia, al fin y al cabo tú te sientes ucraniano, ya no eres ruso. Tú ya decidiste, porque cuando se rompió la Unión Soviética, a los que eran rusos se les dio la oportunidad de ser rusos. Y si se quedaron en Ucrania es porque querían vivir en Ucrania. Luego, por lo tanto, Ucrania, quieras que no, aunque sean rusos de origen, era su país. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues defenderlo. Eso es lo que vemos. Y entonces lo que vemos es un nacionalismo, que el nacionalismo ucraniano se ha trasladado también a esa, digamos, minoría rusa. Entonces, que son los que, bueno, están resistiendo a los ucranianos, incluso los de minoría rusa. Y eso está siendo duro para Rusia. Y luego, si se parece a la guerra de Corea, yo creo que son dos guerras muy distintas. Sí, me refiero a la estrategia de enviar armas. Usted dice, bueno, no hay que enviar armas a Ucrania. Bueno, la estrategia de Corea, Corea cuando invadió el sur, Corea del Norte, decidió, siendo como dependiente como dependía de la Unión Soviética y de China, sin decirle nada, por eso los chinos no se fían de los norcoreanos, sin decirle una palabra a sus benefactores, de la noche a la mañana, el Kim Il-sung invadió Corea del Sur y llegó hasta casi el final de Corea. Pero claro, ahí Estados Unidos, que protegía al gobierno de Corea del Sur, pues formó una alianza con varios países y echó otra vez al ejército de Corea del Norte para arriba. Bueno, entonces eran dos potencias, porque los chinos, cuando vieron lo que había pasado, cuando vieron que los americanos atacaban y que expulsaban al gobierno norcoreano hasta prácticamente la frontera con China, China tuvo que entrar. Y China pagó un precio altísimo en esa guerra. Y pagó un precio altísimo con una guerra que ella no tenía nada que ver con ella, porque ella no sabía que la iban a declarar. Pero entró en la guerra porque lo que no quería era tener a los americanos en su frontera. Entonces esa fue la base. Luego, por lo tanto, no, había más que guerrillas. Había apoyo del ejército chino que entró en masa en la península de Corea a la guerra, y hubo muchísimos muertos. Bueno, entonces eso por una parte. Y luego, ¿China es el enemigo? Sí, efectivamente. Estados Unidos, la gran obsesión de Estados Unidos hoy es mantener su primacía de poder.
¿Y quién es el poder emergente que reta a Estados Unidos? Evidentemente no es Rusia, ya hemos visto que Rusia al fin y al cabo es el 1% del PIB mundial. Entonces, ¿quién reta a Estados Unidos? A Estados Unidos le reta China, que con su desarrollo, sobre todo tecnológico, pues se ha convertido, digamos, en el gran rival de China, en el gran rival de Estados Unidos. Y Estados Unidos siente en su cuello el aliento de China, y es todo lo que estamos viendo desde el presidente Obama, que fue el que hizo la política de Pivot to Asia, es decir, giremos hacia Asia, porque el punto que nos interesa es Asia. Esto está tranquilo, esto es el Atlántico, ya a Europa esto es demasiado pequeño, no nos interesa. Nuestro rival está en el Pacífico, nuestro rival es China. A partir de ese momento, luego ya vino Trump con su guerra tecnológica, y luego, o sea, con su guerra comercial, y luego llegó llegó Biden, y Biden ha sido mucho más astuto en su guerra contra China que Trump, porque Biden llegó y dijo America is back, el otro decía America first, y no cuento con ninguno de nosotros porque somos los primeros, y Biden ha dicho no, America is back, pero con este America is back, lo que está diciendo, yo soy el poder único y vosotros vais en todo mi entorno y cumplir lo que yo diga. O sea, está reforzando sus alianzas en Asia, y lo estamos viendo con la creación de alianzas como el AUKUS, como el Quad, como tal. O sea, el enemigo a batir es China. Pero si debilita a Rusia, que os he puesto aquí en la declaración conjunta chino-rusa, que eso les ha puesto muy nerviosos, pues esto es lo que tenemos. Sí, muchas gracias. Creo que fue Napoleón al que se le atribuye la frase de que para ganar una guerra hacía falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Creo que fue Napoleón. Y Napoleón entendía bastante de guerras, ¿no? Como has explicado muy bien, el PIB de la Alianza Atlántica representa aproximadamente unas 35 veces el PIB de Rusia. Y no solamente eso, sino en una economía tan globalizada como la que tenemos actualmente, todos los organismos multilaterales están dirigidos absolutamente por los Estados Unidos y el patrón dólar, que es aproximadamente un 85% de la divisa con la que se comercia a nivel mundial es el dólar, ¿no? O sea que el poder que tiene fáctico y material la Alianza Atlántica es impresionante, ¿no? Pero hay otras consideraciones también, ¿no? Para ver exactamente el tema de la guerra, cómo salimos, cómo la hacemos parar, ¿no? Por una parte es la resiliencia acreditada del pueblo ruso, histórica, eso está ahí, ¿no? Y además, para recordar eso, tenemos el 8 de mayo, que es pasado mañana, ahí que es el día de la victoria, y ya sabemos lo que supone para esta gente esa fecha, ¿no? Y para no alargar, porque el tema de luego es impresionante, la pregunta es muy concreta y de alguna manera te quiero que te mojes. Llegado el momento en que esta guerra, que ahora mismo es un poco de baja intensidad, se prolonga en el tiempo, está claro que Rusia necesita ayuda. ¿Tú crees, y es la pregunta, tú crees que China va a ayudar materialmente, económicamente a Rusia? Esa es la pregunta. Bueno, has hablado de resiliencia rusa, pero no te olvides que los ucranianos son prácticamente rusos, o sea, tienen la misma resiliencia que los rusos, y lo que estamos viendo es esa resiliencia contra la invasión, ¿no? Si China va a ayudar a Rusia, China es muy pragmática, y China sabe que todo lo que haga excesivamente, que si se coloca excesivamente en el foco, va contra sus propios intereses. China no quiere esta guerra, China no quiere guerras.
en parte porque China tiene desde hace 2500 años a Sun Tzu, que es su principal estratega, que decía que una victoria después de una guerra no es una victoria, que la guerra hay que las victorias hay que ganarlas antes de ir a la guerra. Entonces decía, pues véndelo, cómpralo, usa la diplomacia, hazle regalos, miéntele, utiliza cualquier guerra, la propaganda, lo que sea, pero nunca una guerra de verdad, porque destruye el país y destruye la economía, como tú dices, ¿no? China evidentemente va a ayudar, lo tenemos aquí, y claro, China va a ayudar a Rusia económicamente, pero sin comprometerse, sin comprometerse. China es muy pragmática. Lo que no puede hacer tampoco es decir, ¿has visto esta reunión de Biden con Xi? Y ha cometido Biden la torpeza de decirle antes de la reunión con Xi, no sé cómo habrá terminado, pero antes de la reunión con Xi se fueron a la reunión diciendo que esta reunión era para hablar de la guerra de Ucrania, porque si China apoyaba a Rusia tendría que pagar las consecuencias. Y claro, China ya ha llegado a un momento en que no acepta amenazas de un país que considera una potencia en declive. Entonces, ella no va a aceptar esas amenazas, pero tampoco va a salir a reivindicar yo soy amiga de Rusia porque tal. Yo aquí había puesto me parece que aquí había puesto esta imagen o esta otra, ¿no? de la memoria de por qué China y Rusia no se entienden, o sea, su matrimonio es de conveniencia. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVII, que es cuando empieza la gran expansión de Rusia, Rusia le ha ido comiendo terreno a China. Y sobre todo China, en lo que llaman el siglo de la humillación, que va de 1839, cuando se inicia la primera guerra del opio, hasta 1949, que es la fundación de la República Popular. Ese es el siglo de la humillación. En ese periodo, Rusia se alió con las potencias occidentales para robarle territorio a Rusia. Entonces, Rusia es uno de los firmantes de los tratados desiguales, y por estos dos tratados desiguales, ahí hay 1.100.000 kilómetros cuadrados que Rusia le robó a China. Y China eso no lo olvida. Además, China dice que solo ha tenido una alianza militar en su vida, la alianza que firmó con la Unión Soviética, y esa alianza enseguida murió con la guerra que tuvieron, una mini guerra fronteriza de 1969, lo que dio origen al viaje secreto de Kissinger y luego la llegada de Nixon y todo eso. Luego, por lo tanto, sí ayudará, pero eso es. Yo quería tres cosas. La primera, de verdad, por supuesto, por su punto de vista de la conferencia de información. Después, una precisión. Yo tengo entendido que los misiles que se instalaron en el 2008 en Polonia y Rumanía, como los que van a volver a instalar ahora, son misiles Patriot, que son misiles antimisiles, quiere decir que son armas exclusivamente defensivas, no son ninguna amenaza para nadie. Y la pregunta es, ¿qué punto de vista tiene, qué opinión tiene después de que el primer ministro haya dicho que no, que acepta que Ucrania nunca se incorporará a la OTAN? ¿Cómo ve las posibilidades de un alto fuego después de lo que ha invertido ahí Rusia y la cantidad de muertos que ha tenido? No veo que salida puede tener el malo loco que tenemos en Rusia ahora, Putin. Veo oscura la posibilidad de una alto fuego inmediato, y esa es la pregunta. ¿Cómo lo ve eso? Después de esa declaración de que Ucrania no entrará en la OTAN. Efectivamente, las instalaciones en Rumanía y en Polonia son escudo antimisiles, pero cuando tú no te fías de los misiles que está poniendo tu vecino y pone un escudo con instalaciones permanentes que supuestamente no estaban permitidas, que impiden la llegada de tus misiles, ese escudo no te gusta. Entonces, por eso el malestar de Rusia, y Rusia además se ha opuesto y lo ha dicho
por activa, por pasiva y por neutra, a la instalación del escudo antimisiles, tanto en Rumanía como en Polonia. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué puede ser? Hombre, ya es un avance. El que ahora ya salga Zelensky y diga que ya reconocen que no van a entrar en la OTAN, claro, lo reconoce demasiado tarde, cuando ya le han reventado el país y hay un montón de muertos. Pero también es cierto que el hecho de que Rusia está teniendo esos problemas en la logística del avance de sus tropas, pues que puede facilitar el que se llegue a un alto el fuego. Las negociaciones serán largas, conseguir sacar a las tropas será difícil y Europa tendrá que rascarse el bolsillo y pagar la reconstrucción de Ucrania, porque Estados Unidos, que es el que lo ha liado, seguro que no lo hace. Entonces, esta es la verdad. Pero Ucrania, si llega, o sea, Ucrania evidentemente está bastante tocada y Rusia está muy tocada también. Muchísimas gracias por esta conferencia tan bien argumentada y expuesta. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es la operación, digamos, de Estados Unidos con el gas natural. El gas natural que, por lo que parece, ha intentado sustituir el gas ruso por el gas americano. Y claro, he intentado investigar un poco por internet, no encuentro información. Me gustaría que usted nos aclarase un poquito la sensación que yo tengo es que los americanos han tomado un partido claro por apartar a Rusia de una de sus fuentes principales de ingresos, que es el gas natural. Y después, claro, todo esto tiene unas connotaciones, unas derivaciones pues muy preocupantes, porque Europa aparentemente, sin preparación, pues ha decidido tirar por la ventana las inversiones cuantiosísimas en la construcción de los oleoductos desde Rusia. Da la sensación que ha sido un salto en el vacío. Bueno. A mí me gustaría que nos aclarase algo sobre este tema. Gracias. Gracias. Bueno, Estados Unidos se ha opuesto siempre al oleoducto Nord Stream 2, que es un oleoducto que no nos ha costado nada, porque lo ha construido Rusia con su dinero. Entonces, el Nord Stream 2, que tenía que traer el gas directamente a Alemania desde Rusia sin pasar por Ucrania, Estados Unidos se opuso desde el primer momento a la construcción de ese oleoducto. Y cuando Angela Merkel ya se iba, justo antes de irse, fue a Estados Unidos y consiguió la luz verde de Estados Unidos para que el oleoducto entrase en funcionamiento. Claro, Estados Unidos lo hacía con un argumento muy, digamos, estaba muy preocupado por la salud de Europa, y entonces decía que Europa no debía de depender tanto del gas ruso, que era mejor que dependiera del gas americano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en el gas de enquisto. Sacar el gas de enquisto, o sea, el fracking, que es muy caro, muy caro. Pero gracias al fracking, ahora no dependen de nadie para el consumo de gas. Al contrario, tienen enormes cantidades de gas para exportar. Entonces, ¿a quién se lo exportan si nosotros tenemos el gas suficiente que nos llega de Rusia y a través de las tuberías rusas pueden también llegar de Kazajstán, de tal? Entonces, ¿a quién le venden ese gas? Pues evidentemente, pues al final vamos a ser nosotros el que le compremos ese gas, que además de que nos cuesta muchísimo más caro, luego hay, porque eso es gas licuado, llega aquí en gas licuado y hay que regasificarlo en regasificadoras. España tiene muchas, pero por ejemplo Alemania, que es uno de los países más necesitados y que depende en gran medida del gas ruso, no tiene ni una sola regasificadora.
Entonces ahí tendríamos que llegar a un acuerdo con Francia para tender los gasoductos que vayan y conecten desde España al resto de Europa, que Francia hasta ahora se ha negado. Telegráficamente una pregunta. A todos nos preocupa la posibilidad de que la escalada de la guerra pues lleve a la tentación para utilizar armas nucleares. Ya se nos heló el corazón cuando oímos en las noticias el ataque a la central nuclear y los problemas que hubo con Chernobyl. La pregunta es simplemente, ¿qué posibilidades ves de que esto ocurra, desgraciadamente, algún día? Bueno, yo creo que estamos más cerca de una guerra nuclear que, o sea, el momento más cercano a una guerra nuclear desde Hiroshima y Nagasaki fue el de 1962 y ahora este. O sea, yo reconozco que a mí esta guerra me preocupa mucho y me preocupa porque puede haber elementos incontrolados dentro de algunos países de la OTAN, que por supuesto no va a ser Alemania, no va a ser Francia, pero hay otros países de la OTAN muy antirrusos que a la más mínima cosa pues digan que han sufrido un ataque, que han pasado algo, que entre la OTAN. Y yo creo que si la OTAN entra en guerra con Rusia, yo creo que Rusia podría volverse loca del todo y apretar el botón nuclear. No tiene otra salida. Y si no le dejas una salida a Rusia, yo creo que es muy peligroso. Entonces, estamos en un momento muy difícil. Por eso lo importante es acabar con el pensamiento único. Acabar con el pensamiento único. Con esos titulares de prensa que es que te dan, vamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque ha sido una conferencia, yo creo que muy clarificadora, por lo menos para mí, me ha parecido muy interesante. La pregunta es muy sencilla. Usted ha dicho que una solución probable es dejar de dar armas a Ucrania. Estoy de acuerdo con usted. La pregunta es, ¿por qué la histeria tan terrible de los países europeos en todos ir ahí como locos a dar armas a Ucrania en lugar de parar esa locura y propiciar un alto fuego? Por el pensamiento único, volvemos a lo mismo, y porque Biden ha dicho America is back, y con ese America is back es yo mando y vosotros obedecéis. Entonces, ¿qué pasó? Hemos salido de la guerra, o sea, es lamentable, pero hay que decir las cosas y ver qué pasó con la OTAN a la salida de Afganistán. La OTAN salió con el rabo entre las piernas. La salida de Afganistán de Estados Unidos ha sido bochornosa. Biden estaba en su mínimo de popularidad. No se sabía cuál iba a ser la nueva misión de la OTAN y a la OTAN había que buscarle trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿cómo se le busca trabajo? Pinchando a Rusia. Y desgraciadamente, a lo mejor Biden pensó que Rusia al final no llegaba hasta ahí. Pero sí que conseguía con esa cosa ir aunando a Europa. Que como ya digo, Europa, ¿qué es lo que ha hecho en estos años? Pues dormirse y decir, bueno, las cuestiones de seguridad las lleva la OTAN. Pero claro, es que la OTAN no defiende los intereses europeos. La OTAN defiende los intereses de Estados Unidos, solo y exclusivamente. Nosotros somos como colonia, ¿no? Vamos en segunda parte. Entonces, ¿qué defiende la OTAN? Pues defiende los intereses de Estados Unidos. En parte tiene razón. Si Estados Unidos pone casi el 70% del presupuesto militar, pues tiene derecho a que esa organización defienda sus propios intereses. Porque también él se pegaría un tiro en el pie si la OTAN defendiera los intereses de otros, ¿no? Y no los intereses de Estados Unidos. Luego, hay que mirar las cosas
y saber a qué jugamos. Entonces, Europa tiene de una vez... ¿Qué nos pasa? Pues que como no tenemos una defensa común, una política exterior común, como no hay, como nosotros somos todos queremos ser cabeza de ratón y nunca cola de león, pues entonces, al no haber una Europa que se pongan todos sus ejércitos juntos y que digan, pues, queremos esto, y queremos saber esto, y queremos tener esta política. Como no hay una estrategia, no sé, es lo que digo, seguimos sin tener una estrategia para definir nuestras relaciones con Rusia. Entonces, pues claro, evidentemente eso facilita que Estados Unidos marque el paso y nosotros vayamos de comparsas, aplaudiendo. Es lo único que hacemos. Hola, buenas noches. Casi has contestado a la pregunta que pensaba hacerte, pero la voy a ampliar un poco. Hace años, hablando de la seguridad en Europa, hace años se viene hablando de la posible creación de un ejército europeo, que confluya lógicamente para temas, supongo yo, que como el que estamos viviendo, por desgracia. Pero lo voy a ampliar al hecho de que ahora, el otro día, por ejemplo, el presidente del gobierno dijo que intentaría ampliar el presupuesto militar al 2%. Estas son imposiciones que vienen desde Estados Unidos, ¿no? Ampliar los presupuestos militares en todos los países europeos para efectivamente ese 70% de gasto militar que tiene Estados Unidos en la OTAN, tratar de bajarlo y que sea Europa la que ocupe, digamos, económicamente lo que reste Estados Unidos. ¿Qué futuro inmediato podemos pensar que vamos a tener en Europa con respecto a la creación de ese ejército europeo, y si todos los países van a ampliar efectivamente su presupuesto militar como Estados Unidos les está diciendo, está obligando? Bueno, lo grave de que Estados Unidos pretenda que Europa aumente su presupuesto militar al 2% es que tiene que ser el 2% dedicado a comprar armas en Estados Unidos. O sea, que no es una forma altruista, yo compro el 2% de mi presupuesto militar, lo dedico a comprar armas en bolsillos del condado. No, a comprar armas en Estados Unidos. Punto número 1. Punto número 2, pues desgraciadamente la guerra en Ucrania ha acabado con el germen que teníamos de lo que se llamaba la autonomía estratégica europea, ¿no? La autonomía estratégica europea, que trataba de tener un mensaje común en política exterior y en defensa. No hablemos ya del ejército, que eso está muy lejos, pero sí tener, pues ya teníamos una serie de capacidades, en fin, un mínimo de autonomía estratégica. Con esta guerra y al haber tocado Biden el silbato y todo el mundo firme, esa autonomía estratégica se ha acabado. También es cierto que si la guerra se prolonga y no conseguimos que se pare y que se frene todo el desastre que está ocurriendo, al final todo este mensaje de unidad que se ve hoy en día en Europa y tal, no sé qué, eso también se rompería y no sabríamos a las consecuencias que podría tener. No está claro que esta de pronto unidad que se ha formado por primera vez en la Unión Europea de no querer mirar y no querer saber, sino todos a seguir lo que se manda, que vaya a durar mucho tiempo. No, y en parte porque ya digo que los intereses europeos no están defendidos. Esa autonomía estratégica que creíamos que estábamos empezando a cultivar, ha acabado con la guerra. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Encantada, he aprendido un montón con usted. Me gustaría saber qué papel tenemos las mujeres en esta guerra.
Pues el papel que tienen las mujeres, las ucranianas, les toca pues hacerse con los niños y salir del país, porque ya sabéis que es obligatorio que los hombres se queden, ¿no?, entre los 18 y los 60 años, que es una cosa que nadie, parece, además también nos parece lo más normal. Te guste la guerra o no te guste la guerra, estés en contra o estés a favor, pues por obligación te tienes que quedar ahí. Eso no es violación de los derechos humanos. Pero en fin, la misión que les toca a las ucranianas es eso. Y a nosotras, pues nosotras defender que no hay más remedio que luchar por que se llegue a parar la guerra. Hay que parar la guerra. O sea, hay que conseguir que esto... pues no lo sé de qué postura, pero pues habrá que, si hay manifestaciones en contra de la guerra, habrá que ir en contra de la guerra, y sobre todo habrá que hacer pues concentraciones, hablar, no sé qué, y decir que lo que se tiene que hacer es poner freno a esta guerra y tratar de conseguir que se llegue a un acuerdo diplomático, porque al final, como todas las guerras, acaban con un acuerdo diplomático, sea malo, sea bueno, pero se acaba, hasta la de Afganistán, con un acuerdo para la salida, aunque sea vergonzosa. Bueno, pues con una puntualidad casi británica hemos acabado a las 9. Lo primero, agradecerles a ustedes su presencia y paciencia y atención y participación, y especialmente a Georgina por su punto de vista valiente, libre y propio. Gracias, Georgina. Gracias.